¿Qué estudiar de órganos de los sentidos? Bienvenido a este último video de la serie. Quizás último video para ustedes porque si lo han estado viendo el año que los armé los videos, van a notar que en un par de videitos me he salteado algunos, involuntariamente me he salteado algunos temas, que eso los voy a completar. Es una vez que termine con este video, vamos a empezar a completar y ayornar algunos otros videitos viejos. Y, pero ya para el que lo ve después, cuando están todos ya completados y todas esas cosas, sí va a ser el último videito de la serie. Así que primero los felicito por llegar hasta acá y haber seguido y haber eh, visto los videos, que eso quiere decir que tal mal no los he hecho. Así que bueno, también es un aliciente el saber que las cosas que uno hace le sirve a alguien. Así que bueno, ¿qué vamos a ver en orden de los sentidos? Nosotros ahora vamos a ver órganos de los sentidos, principalmente vista y audición, son los dos más importantes, los que tienen más carga anatómica, donde más vamos a estudiar. Vamos a ver poco de olfacción, que en realidad de olfacción lo que vamos a ver principalmente es la vía de la olfacción, porque anatómicamente no hay mucho para hablar. Vamos a hablar nomás un poquito de los receptores, pero no hay mucho para hablar, más que nada de la vía. Y después de los otros sentidos, que son el gusto, ya lo hemos hablado en lo que es cuando vimos lengua, hemos hablado de gusto. La vía del gusto va a seguir las mismas fibras de los nervios, de la fibra sensitiva de los nervios que lo componen. Y el tacto ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Si uno se va al libro de anatomía, cuando habla del tacto, de los tegumentos, en general lo que va a hablar más que nada son de los receptores, de los corpúsculos que están o en la dermis o están subdérmicos, depende de cuáles son, y en realidad eso ya roza un poco más lo que es histología. Entonces yo ahora me voy a tomar la libertad de saltearlo, tampoco no completo mucho, para hablar de los dos que sí son muy importantes, que es la vista y el oído. En cuanto a la vista, nosotros vamos a ver que el órgano central es el ojo. Pero el ojo no es todo lo que vamos a ver, ¿tá? Porque nosotros tenemos el ojo, que está inscripto en la órbita, ¿tá? Está protegido en la órbita, pero entre la órbita y el ojo tenemos un montón de elementos, ¿tá? Entre los cuales acá en este dibujo están dibujados los músculos, pero hay otros elementos que van a conformar lo que es una región orbitaria, ¿tá? Entonces vamos a ver la órbita, el ojo y después la región orbitaria. En cuanto a la órbita, vamos a pasarlo muy por encima porque si lo hemos visto en clases anteriores. Vamos a ver que la órbita es una cavidad con forma de pirámide. La base de la pirámide sería la apertura de la órbita. El vértice es el foramen óptico y tiene pared lateral, pared medial, pared superior y pared inferior. Eso ya lo hemos estudiado, qué huesos van a formar cada una de esas cavidades, de cada una de esas paredes. Lo que me interesa a mí es recordar que acá teníamos la cisura orbitaria superior, cisura orbitaria inferior. Esta nos llevaba al interior del cráneo, esta nos llevaba a la fosa pterigomaxilar. De hecho, por ahí entra el nervio maxilar, que va a venir acá, va a meterse en este surco, que se va a formar un canal y va a salir por este orificio, que es el orificio infraorbitario. Teníamos esto que está acá, que es el conducto lacrimonasal, y que que el vértice, nosotros lo vemos más tirando el centro acá, no en el centro, porque no los vemos estrictamente de frente, sino que está un poco girado. ¿Por qué? Porque fíjense, las órbitas no tienen el mismo eje que el ojo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a explicar que por más que tenga un recto superior, o sea, músculos uno arriba, uno abajo, uno al costado y el otro, no van a ser movimientos puros, ¿tá? Aparte, al estar un poquito más arriba, cuando por ejemplo el recto superior se contrae, va a tirar para acá, entonces sí va a haber para arriba, pero también va a girar un poco
el ojo y va a hacer que se vea un poquito para el lateral. Entonces, son movimientos complejos, por más que sean simples, un músculo para cada lado, todos los movimientos del ojo son movimientos complejos. Ahora, para estudiar el globo ocular, vamos a dividirlo primero de todo en las paredes, ¿tá?, que van a formar la parte más importante del globo ocular, y después un contenido. Y en el tema del contenido vamos a expandirnos un poco más, porque no solamente vamos a tener el contenido, esto y esto que está acá, sino que no vamos a ir a todo esto acá, porque toda esta parte, de la parte central y esto que está acá, son los medios transparentes del ojo. Es una serie de lentes que nos van a permitir nosotros poder armar bien la imagen en la retina, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver primero lo que son las paredes y por último vamos a ver lo que es el interior. En sí el ojo, vamos a decir, según el MUR, mide 25 milímetros. Hay libros de oftalmología que nos dicen 23 milímetros. Es una diferencia muy pequeña, pero en estos casos una diferencia de pocos milímetros puede hacer que la imagen no se forme bien en la retina y por ende traiga problemas. Pero bueno, si la target no habla de un número específico de milímetros, pero bueno, para que tengamos una idea de eso, de lo que es. Esta pared va a tener tres capas: una capa externa, que es la capa fibrosa, ¿tá?, una capa media, que es la vascular, y la última, la retina o capa nerviosa, ¿tá? Por fuera, obviamente, va a estar recubierta por una fascia, ¿tá?, que va a recubrir toda la esclerótica, ¿tá?, salvo la parte donde se insertan los músculos. Y acá esto que es la conjuntiva, que acá está dibujado en línea roja, va a tapizar también parte de esclerótica y lo que es la córnea. Se va a ver reflejada para tapizar el párpado, y eso lo vamos a ver cuando veamos el párpado. Como ya dijimos, tres capas: una externa o fibrosa, una media o vascular y una interna o nerviosa. La capa fibrosa va a estar formada por dos partes. Primero, una parte anterior, que es la córnea, que es la sexta parte de la circunferencia. Fíjense, nosotros tenemos todo el ojo acá. Esta partecita de acá, que justo está tapada por el músculo, pero es esta partecita de acá, es la córnea. Yo voy a volver. Bueno, acá siempre dibujan el ojo así, y esto que tiene acá, que no tiene la misma curvatura, que es un segmento de esfera con una curvatura mucho más grande que la que tiene el ojo, perdón, sí, tiene una curvatura más grande, por ende tiene un radio más chico esa esfera. Es lo que es la córnea, ¿tá? Es la sexta parte anterior del ojo. Acá la vemos también, la córnea. La córnea es uno de los medios transparentes del ojo, y como todo medio transparente del ojo, para ser transparente tiene que ser vascular. Si llegara por alguna razón una lesión, una irritación, por una cicatrización que se forman vasos sanguíneos, automáticamente esa córnea deja de ser transparente, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros de esta córnea? Va a estar tapizada por delante por la conjuntiva, ¿tá?, y en el borde que lo une a la esclerótica, ese borde vamos a llamarlo limbo de la córnea o unión esclerocorneal. Eso va a tomar mucha importancia cuando veamos lo que son la cámara anterior del ojo, porque ahí se va a reabsorber el humor acuoso. Acá habla de múltiples capilares. Los múltiples capilares, estamos hablando acá del limbo de la córnea. No solamente esta célula vascular se nutre por imbibición, sino que también, bueno, ahí se reabsorbe y necesitamos unos canales venosos, que son los canales de Schlemm, que son los que recogen las lágrimas. Fíjense, esto es córnea, esto es esclerótica, que es la otra parte de la capa fibrosa, y esto que está acá es el seno venoso de la esclerótica, ¿verdad? Dentro de la capa fibrosa también tenemos lo que es la esclerótica. La esclerótica es toda esta parte posterior, solo forman parte de los 5 sextas partes del ojo. Esta membrana es una membrana rígida, inextensible,
estructura donde se insertan los músculos motores extrínsecos del ojo, ¿tá? Que podemos mover el ojo con esos músculos, ¿tá? Y también sirve como un armazón y que el ojo se infla en su contenido. Si nosotros sacamos el contenido, esto es como se desinfla como un globo, ¿tá? Se arruga. Acá lo tenemos. Esta esclerótica, como dijimos, va a estar revestida por su vaina, y en la parte anterior va a estar cubierta por la esclerótica. De hecho, nosotros podemos vernos la esclerótica, la usamos muchas veces, por ejemplo, para ver si un paciente está ictérico, ¿no? Porque por ahí nosotros tenemos alteraciones del color de la piel por una palidez, y por ahí difícil, depende del colorido de la piel del paciente, nos puede dar dudas si es ictericia o no. Nosotros lo que vamos a ver es el ojo, que ahí se marca bien si es una palidez o es una ictericia, que lo vamos a ver amarillo o directamente pálido. La segunda capa del ojo es la capa vascular. Obviamente, como lo dice, es la capa donde van a ir la mayor parte de los vasos sanguíneos. Si bien hay vasos sanguíneos en otras capas, acá donde van a venir la mayor parte de los vasos. Está formado por una parte posterior, ¿tá? Igual que la esclerótica, ¿tá? Me olvidé decir, la esclerótica tiene dos orificios, uno anterior, que es donde se inserta la córnea, está cerrado por la córnea, y uno posterior que está acá, que no está en el polo posterior del ojo. Fíjense, el eje del ojo llega acá, el polo posterior no está en el polo posterior, sino que está hacia arriba y medialmente, porque es donde está el foramen óptico, porque es donde penetra el nervio óptico. En la coroides pasa similar, ¿tá? No va a formar lo que es no ocupa tanto porcentaje del ojo, ocupa menos porcentaje, más o menos 3/4 partes del ojo. Va a ser la capa donde pasan todos estos vasos, principalmente vienen de acá, que es los vasos centrales de la retina, pero también hay otros vasitos accesorios, ¿tá? Que van a nutrir. Y esto que es la coroides se va a continuar hacia adelante con esto. Esto que está acá es el cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar es parte de la coroides, está formado por un músculo, ¿tá? Que está todo alrededor, que cuando está relajado, por la presión propia que tiene el ojo para inflarse, va a tironear de estos cablecitos que tiene acá y va a tener en tensión a esta lente, que es el cristalino. Cuando se contrae este músculo, se reduce su diámetro de ese círculo muscular, y al cerrarse así, deja de poner tensión sobre esta lente, y esta lente, al dejar de tener tensión así, se vuelve más redondeada, ¿tá? Y cambia su curvatura, y eso nos permite el mecanismo de acomodación de la imagen. A su vez, también en el cuerpo ciliar vamos a tener muchos pliegues donde se van a formar el humor acuoso, ¿no? Y por último, se va a continuar hacia adelante con esto que está acá, que uno lo ve así como son dos tabiques, pero esto, si lo vemos que es todo redondeado, es como un disco con un orificio en el centro. Este disco con el orificio en el centro no es nada más y nada menos que el iris, ¿no? A mí me pasó una diapositiva. La coroides está haciendo la esclerótica, muy adherida a las retinas, está entre medio de las dos capas adheridas y nutre las dos. El cuerpo ciliar es vascular como muscular, ¿tá? Esto es el cuerpo ciliar, fíjense, tiene muchos músculos, ¿tá? Tiene todos estos plieguecitos donde se produce el humor acuoso, y tiene todas estas fibras tendinosas que van a unirse con el cristalino, ¿tá? Y este es el iris. Nosotros siempre vemos nosotros la pupila, siempre lo pensamos como un punto negro, pero no hay que olvidarse que siempre eso es un orificio simplemente en este disco, que es el iris. Y el iris es un diafragma muscular, por ende va a tener también músculos, tanto radiales como circulares. ¿Por qué? Porque el músculo circular va a hacer que este orificio se achique, y el músculo radial va a hacer que esto se dilate, ¿no? Entonces va a controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. Si nosotros vamos y nos encandila una luz, las pupilas se van a contraer
para que disminuya la cantidad de luz que entra en el ojo y por ende tener una mejor visión. Si nosotros estamos de noche y queremos ver algo, se va a dilatar las pupilas para que entre la mayor cantidad de luz para poder ver en la oscuridad, ¿no? Esto depende por factores genéticos, va a poder tener distintos colores, ¿no? Pero no afecta la visión. Por último, vamos a tener la capa interna del ojo, que es la retina, ¿no? En realidad, nosotros vamos a hablar de la retina, pero gran parte de las retinas tienen células nerviosas y hay una parte de la retina donde solamente es capa pigmentaria. No todo el ojo está tapizado por retinas. Fíjense, todo esto, hasta acá más o menos, está ocupado por los nervios y toda última parte, esta acá que llega inclusive a tapizar parte del cuerpo ciliar, va a ser una capa pigmentaria nomás. ¿Cuál es el objetivo de esa capa pigmentaria? La luz que entra, una vez que pasa por los receptores, choca con la capa pigmentaria, se absorbe y nos rebota ahí para no encandilarnos y poder ver bien, ¿tá? Que no haya luz de más, esa es la idea. En la retina vamos a ver que histológicamente tiene 10 capas de células, ¿tá? Eso ya queda su estudio para histología. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que de esas 10 capas, la más profunda de todos es el epitelio pigmentario. O sea, lo que está más en el fondo, lo que está en contacto ya con la coroides, es el epitelio pigmentario. Lo que le sigue son la capa de los fotorreceptores. Estos fotorreceptores son dos tipos, los conos y los bastones, ¿no? Son parecidos pero tienen funciones distintas. Los conos van a estar localizados principalmente en el polo posterior del ojo, en una parte que nosotros vamos a llamar la mácula o mancha amarilla del ojo, ¿no? En la cual van a estar ahí y van a tener mejor resolución y van a tener una visión en colores. Entonces, nosotros estamos viendo, por ejemplo, si ustedes están viendo ahora el texto leyendo acá la diapositiva, donde la letra que están leyendo, la palabra que están leyendo está enfocada con esta parte de la retina, entonces lo vemos nosotros de color y lo vemos nítidamente. Toda la periferia, ¿tá? Hay principalmente bastones. Estos bastones van a tener una visión más en blanco y negro, ¿tá? Pero tienen la ventaja de que son más sensibles a la luz, entonces con poca luz se puede ver mejor. Entonces nosotros cuando estamos en la oscuridad o de noche vamos a ver principalmente con la retina periférica, ¿tá? Y por eso también está hay un dicho, no sé si de dónde estén escuchando, pero acá está un dicho que en la noche todos los gatos son pardos, porque básicamente vemos con los bastones que son blanco y negro, que tienen visión blanco y negro, nosotros generalmente no vemos el color. Nuestro cerebro muchas veces, hay muchos ejemplos en cuales completa información que falta. Eso muchas veces no tenemos información incompleta y el cerebro lo completa. Por ejemplo, es esto: si nosotros estamos viendo la pantalla y vemos la pantalla de color y nosotros vemos para el costado, nosotros vamos a ir viendo con la retina periférica todo en colores, pero porque nuestro cerebro ya sabe qué color es y lo procesa de manera para que nosotros lo veamos de esa manera, pero en realidad nuestra periferia es blanco y negro y muchas veces no nos damos cuenta porque nuestro cerebro nos engaña. Dentro de estas 10 capas hay 2 capas más que vamos a recordar. Uno es de las células bipolares y otras es de las células ganglionares. ¿Por qué se las digo? Porque estas capas son importantes cuando veamos las vías de la visión. Acá vemos en un fondo de ojo, ¿tá? Esta es la visión de lo que es la retina, esto es la mácula de la retina donde están los conos, toda la periferia es donde están los bastones, y acá es la papila o disco óptico, que es donde ingresa o sale, depende de cómo lo quieran ver, el nervio óptico, y también entran estos vasos que son los vasos centrales de la retina, ¿tá? Esto es lo que nosotros estamos viendo, son los vasos. En realidad no vemos los vasos en sí, vemos la sangre que fluye entre el vaso, la pared de vaso es más fina, no la vamos a ver, pero interesa muchas veces para ver los cruces arteriovenosos cuando nosotros vemos un fondo de ojo.
En cuanto a los medios de refracción, también conocidos como medios transparentes del ojo, vamos a encontrar, primero que todo, en la parte anterior, lo que es la córnea. Córnea, como ya habíamos dicho, es parte de la capa fibrosa, la parte más externa del ojo. Va a ir seguido de un espacio que es llamado la parte anterior del ojo, ocupado por un humor acuoso, que está tabicado por el iris y lo divide en una cámara anterior, que es esto que está acá, y una cámara posterior que está por acá, entre el iris y el cristalino. Por detrás de esto, como ya dijimos, está limitado atrás por el cristalino, y detrás del cristalino tenemos todo este espacio acá que está ocupado por el humor vítreo. En cuanto al humor acuoso, tenemos que decir, ocupa la porción anterior del ojo. Por delante del cristalino, por detrás de la córnea, está tabicado por el iris, pasa de la cámara posterior a la cámara anterior a través del orificio del iris, o sea, a través de la pupila. Eso siempre lo repito porque, si bien no lo saben, no lo leen, pero se les pasa muchas veces que la pupila es un orificio y por ese orificio puede pasar líquido. De hecho, nosotros vemos que este líquido se va a producir acá en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, va a ir hacia adelante, va a pasar a través de la pupila hacia la cámara anterior y de allí va a ir al ángulo iridocorneal, que sería esto de acá, el iris, la córnea. Acá fíjense, acá tenemos, esto es el limbo esclerocorneal, y acá se va a reabsorber y se va a pasar el humor acuoso a circulación venosa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque una de los tratamientos, de las acciones que podemos hacer nosotros en un paciente que tiene un glaucoma agudo, o sea, una hipertensión aguda del ojo, que representa un dolor intenso, ojos rojos, y puede estar en riesgo el ojo, lo que se hace es dar fármacos que contraigan la pupila. Con esto se va a contraer para allá y va a abrir este ángulo iridocorneal y va a permitir una mejor reabsorción del líquido. En cuanto al cristalino, fíjense, es una lente, es biconvexa porque es convexa tanto hacia adelante como hacia atrás. Está unido a la zónula de Sim. La zónula de Sim nosotros le llamamos a todo a la parte de los cuerpos ciliares, que es donde se ancla el cristalino, y ese anclaje es por un medio de una fibra, que son las fibras zonulares, que van a unirse al cristalino. Esto, ya como habíamos hablado, tiene antes de pasar al siguiente punto, está envuelto en una cápsula y en el centro tiene un centro un poco más blando. Por elasticidad, tiene una elasticidad que hace que tienda a ser más redondeado, y cuando está tirado por hacia el costado se estira, entonces pierde curvatura tanto en su cara anterior como en su cara posterior. Fíjense, esto ya lo habíamos hablado. Cuando este músculo, que es circular, se contrae, se achica, pues como un esfínter que está acá todo alrededor de la córnea, se achica, el diámetro se va a achicar, y por ende estas fibras van a dejar de tironear y el cristalino va a hacerse más redondeado. En cambio, cuando se relajan estos músculos, se abre este anillo, tironea de acá y vuelve a dejarlo al cristalino en su forma un poco menos curvada, y eso nos permite a nosotros acomodar si bien todos son lentes, todos son medios de refracción en los cuales la luz se puede ir curvando, este es el único que es variable para que nos permita acomodar que se forme la imagen bien en la retina, ni adelante ni atrás de la retina, porque eso nos podría hacer, si fueran por delante o por detrás, unos vicios de refracción que lo llamamos como miopía e hipermetropía. Por detrás del cristalino tenemos el humor vítreo. Es una sustancia gelatinosa, avascular, como todos estos medios acuosos o medios transparentes del ojo. Está formado por una gelatina formada principalmente por proteoglicanos. Y fíjense, tiene esta estructura en el centro que continúa
la entrada del nervio óptico y llega hasta ahí. ¿Y eso por qué? Porque biológicamente acá hay una arteria, que está el vaso hialoideo, que va a nutrir a esta zona para que se formen estos elementos, y una vez que se forman, esa arteria tiene que desaparecer para poder ser avascular y poder ser transparente. Si no, tendríamos una línea acá que no nos permitiría ver. Entonces esa arteria después va a desaparecer después de que se forme el ojo. En cuanto a los medios de fijación del ojo, eh, el, el ojo está envuelto en una vaina facial, tiene como eh, una cápsula, que también se llama cápsula de Tenon, que lo que hace es tapizar a todo el ojo, salvo la parte donde se insertan los músculos, y hacia los costados, fíjense, medial y lateralmente, vamos a encontrar los ligamentos de contención. Esto fue muy difícil encontrar imágenes con los ligamentos de contención mediales y laterales, que son los que anclan el ojo, le dejan movilidad, que se puede mover, pero ayudan para que, por ejemplo, el ojo no se salga de la cavidad, más allá de estar agarrado también por los músculos y el nervio óptico. Bueno, nosotros ya hablamos de lo que era el globo ocular y hablamos de la órbita, que la habíamos pasado rápido, pero ya habíamos hablado algo de la órbita. ¿Qué nos queda? La región orbitaria, o sea, todo lo que está por dentro de la órbita que no es el globo ocular. Y vamos a tener varios elementos. Primero que todo son los músculos extrínsecos. Luego los vasos que van al ojo o a la región. Y por último los nervios. Dentro de los músculos extrínsecos, fíjense, vamos a tener 6 músculos para cada ojo. ¿tá? Y hablamos de músculos extrínsecos porque a diferencia, los ponemos en contraposición con los músculos intrínsecos, que son los que nos vimos en el iris, en el cuerpo ciliar, que los músculos intrínsecos, los que están dentro del ojo, nosotros no lo podemos controlar, pero los externos sí. Estos son músculos estriados, esto que vemos acá. Tenemos uno hacia arriba, que es este que está acá, que es el recto superior, uno hacia abajo, que es el recto inferior, uno lateral, que es el recto lateral, y uno medial, que es el recto medial, que es este que está acá en violeta. Nos faltan dos. Este que está en amarillo, ¿no? Que forma acá una polea o una tróclea, ¿no? En la parte superior del ojo, que es el oblicuo mayor. Y fíjense, si recordamos nosotros lo que es la cara inferior del frontal, en la parte externa de la órbita se ve una fósita que en la parte interna de la órbita se ve una fósita que es la fósita troclear, que es donde hace la polea este músculo que es el oblicuo mayor. Y por último tenemos en verde ahí el oblicuo menor, que también está ahí y no es tan largo, no hace una polea en este caso. Son todos los músculos que hay. Nosotros generalmente hablamos de estos músculos nomás. Hay que recordar también que el elevador del párpado superior, si bien ya muchas veces lo vemos nosotros en músculos externos, músculo de la mímica, me gusta ponerlo acá porque este técnicamente no es un músculo de la mímica, si bien levanta el párpado, por una simple razón, porque no está inervado por el facial. Pregunta de examen, que el nervio músculo de la mímica o un músculo de la cara no está inervado por el facial y es el elevador del párpado superior. ¿Quiénes inervan estos músculos extrínsecos del ojo? Van a estar inervados por 3 pares craneales: el oculomotor, el troclear y el abducen. El oculomotor es el tercer par, antes nosotros lo llamamos motor ocular común. El cuarto par, que es el troclear, y el sexto par, que es el abducen o motor ocular externo. Antes le decíamos motor ocular externo al 6, al troclear también le decimos patético. Y esto, fíjense, ¿cuál de los músculos tenía una polea o una tróclea? Y ustedes me dirán, oblicuo mayor. Perfecto, entonces el cuarto par, que es el troclear, va a inervar a el oblicuo mayor. ¿Quién inerva al abducens? El abducen, aquí digamos, ¿qué músculo es inervado por el nervio abducens? El abducens nosotros también lo conocíamos como el nervio
motor ocular externo. Entonces, si es externo, va a inervar a lo que es al músculo recto externo. El resto de los músculos motores del ojo, los restantes tres rectos y el oblicuo menor, está inervado por el motor ocular común o oculomotor o tercer par craneal. Con eso lo simplificamos bastante. En cuanto a los vasos, fíjense, esto que está acá, el foramen óptico. Foramen óptico, pregunta de examen, ¿qué pasaba para el foramen óptico? Ustedes me van a decir nervio óptico y arteria oftálmica. La arteria oftálmica va a entrar a la órbita por el orificio, el foramen óptico, se va a dividir, va a tener ramas para los músculos, ahí fíjense, tiene estas etmoidales, tiene estas ramas que son las ciliares, y esta rama que está acá, que es la que se mete dentro del nervio óptico, que es la arteria central de la retina. ¿Ah? Acá vemos de afuera cómo salen los vasos. Está la supraorbitaria, todos son ramas de la oftálmica. Esta acá es importante, que es la angular del ojo. ¿Tá? No la puse acá en la diapositiva, pero es importante. ¿Por qué es importante la arteria angular del ojo? Ya lo habíamos hablado cuando hablamos arterias de la cara. La arteria facial, que es esta que está acá, cruza en diagonal y el ángulo del ojo se anastomosa con una rama de la oftálmica, que es la angular del ojo, para formar un círculo arterial. ¿No? En cuanto a los nervios que están en la órbita, nosotros habíamos hablado un poco de los nervios que inervan los músculos motores del ojo, pero no hablamos de todos los nervios de la órbita. Los nervios de la óptica, fíjense, tenemos ramas del nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la primera rama del trigémino. ¿Tá? Y cuando llegan a la órbita ya está dividido en sus tres ramas terminales, que son el nasal, el frontal y el lagrimal. Después tenés el oculomotor, el troclear y el abducens, que ya lo habíamos hablado. Fíjense, esto es nervio trigémino, esto es ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Acá tenemos el quiasma y esto el foramen óptico, y estos pasan por lo que es la cisura esfenoidal o cisura orbitaria superior. Fíjense, esto es el nervio oftálmico, que se va a dividir en tres ramas, que es el nasal, el frontal, que es este que está acá, y el lagrimal, que es este que va para allá. Acá lo vemos de nuevo. Acá están los tres motores del ojo. Este es el nasal. Recuerden que se metía por aquí, por los forámenes muy nasales, pasan acá, a través de la microbosa, llegaba al techo de las fosas nasales. El lagrimal venía por acá, daba sensibilidad a la glándula lagrimal, no motricidad, no ordena la secreción. Eso lo da esta ramita que viene del infraorbitario, que el infraorbitario es la rama terminal de el nervio maxilar superior, que va a recibir fibras parasimpáticas del ganglio esfenopalatino. Y por último tenemos este que está acá, que es el frontal, que salía hacia arriba como supraorbitario y llega al techo de la órbita. ¿Es todo? No, faltan todavía, porque falta este gangliocito, que es el ganglio ciliar. Este ganglio es un ganglio, así como habíamos nombrado el esfenopalatino, que estaba adosado a la rama maxilar superior, el ganglio óptico, que está más pegado a lo que es el mandibular. El nervio oftálmico tiene este ganglio asociado, que trae fibras simpáticas y parasimpáticas que se conjugan. Las parasimpáticas vienen del oculomotor, mientras que el simpático, como sabemos, no hay centros simpáticos a nivel del cráneo ni del sacro. Entonces las fibras parasimpáticas tienen que venir desde abajo. ¿De dónde vienen? Y bueno, van a venir de que son los ganglios cervicales. ¿Da? En realidad acá hay unas fibras que vienen todas juntas con la carótida interna y llegan al cráneo. Si nosotros no podemos buscar, cuando nosotros hablamos de síndrome de Horner
o de Petit que hablaban de la pupila y todas esas cosas, es por daños del ganglio cervical inferior o ganglio estrellado. Por último, vamos a hacer una rápida pasadita por lo que es párpado y aparato lagrimal. Los párpados son repliegues móviles conformados por el tarso, que es esta armazón fibrosa que tiene el ojo, que es una parte más dura que está más cerca del borde libre, después acá abajo es más blandita. Está tapizado eso por el músculo orbicular de los ojos, ¿tá? La piel por fuera, la piel de acá del ojo, principalmente del párpado superior, es una de las piel más finas del cuerpo. Y del lado de adentro está revestido por lo que es la conjuntiva, ¿tá? Acá vemos un corte, vemos el músculo, el orbicular, este es el elevador del párpado. Hacia afuera tiene la piel y hacia adentro tiene la conjuntiva, ¿tá? Muchas veces le dicen conjuntiva tarsal porque va pegado a lo que es en el párpado. La parte de la conjuntiva que está pegada al ojo es la visceral. En este borde libre vamos a encontrar que hay varias glándulas, tanto en el borde, la parte anterior como en la parte posterior, ¿tá? Hay glándulas ciliares, hay glándulas lagrimales accesorias, pero las que más nosotros la vamos a ver es las que están acá en el borde externo, porque son las cuando se tapan, forman, al igual que se tapan cualquier glándula, se tapan, se forma una pequeña colección que se puede observar y se drena espontáneamente, que nosotros llamamos orzuelo. Acá vemos de nuevo, está rebatido el párpado inferior, acá vamos a ver la conjuntiva tarsal y acá esto se continúa con la conjuntiva del ojo y hay un pequeño fondo de saco aquí, ¿no? En cuanto al aparato lagrimal, así como tenemos glándulas salivales mayores y menores, tenemos glándulas lagrimales, una glándula lagrimal mayor, que es la que nosotros veíamos en el ángulo super externo del ojo, que se dejaba su impresión en lo que es el hueso frontal. Van a secretar, van a ir bañando el ojo, también hay glándulas lagrimales menores. Estos se van a ir recogiendo en el ángulo del ojo a través de los conductillos lagrimales, van a ir siendo captados para llegar aquí. Este es el saco lagrimal que está envuelto en un pequeño músculo de dependencia de lo auricular de los ojos, que es el músculo de Horner, que van haciendo como si fuera una bomba para que tire todas esas lágrimas hacia el conducto lacrimonasal y por ende llegue a las fosas nasales, donde se va a reabsorber. Acá vemos de nuevo, fíjense, carúnculo lagrimal estaría más o menos por aquí, no se ve bien el dibujo. Y de nuevo vemos los conductillos lagrimales. ¿Qué nos queda para ver de la visión? La vía óptica. Y acá nosotros volvemos a ver lo que nosotros vimos, por ejemplo, cuando vimos el tacto. O sea, en el tacto sabíamos que había unos receptores, no lo vimos mucho en ese momento. Después vimos las neuronas que lo llevan desde la piel, desde donde está el receptor, hasta la corteza cerebral. Y en la vía óptica vamos a ver algo similar. La primera neurona vamos a ver que es la neurona bipolar de la retina. La segunda neurona va a ser la célula ganglionar de la retina. Recuerden que yo les dije, acá están las ganglionares, las bipolares deben estar por aquí, van a transmitiendo y recién el axón de la neurona ganglionar es la que va a juntarse y salir todos juntos como nervio óptico. Este nervio óptico va a ir hasta el quiasma, va a atravesar el foramen óptico y llegar hasta el quiasma. O sea, cuando hablamos de nervio óptico, muchas veces el libro te lo ubica que nace en el quiasma, en el ángulo antero-externo del quiasma y llega hasta el ojo. ¿Por qué? Porque a partir del quiasma se intercruzan las retinas. ¿Por qué? Porque las retinas internas, que son las nasales, ven el campo externo o temporales, ¿tá? Y viceversa. Entonces, si nosotros van las imágenes así, acá tendríamos
una copia entera de todo lo que ve y otra copia entera. Para que sea mejor procesado y que se pueda ver en 3 dimensiones, acá se van a intercambiar la parte más interna de las retinas nasales, o sea, se van a intercambiar los campos laterales. ¿Y qué va a pasar? Acá, en esto que es la cintilla óptica, que va a ir a los lados del rombo optopeduncular para meterse más en el cerebro y llegar a lo que es el tálamo, van a ir, fíjense, una copia de la retina temporal que ve hacia la parte nasal, y acá se va a ir la parte nasal de esto que va a la temporal. Ustedes me dicen, ¿para qué sirve eso? Vamos a repetirlo de nuevo. Las dos partes de las retinas que ven hacia la derecha, o sea, esto que está en azul que ve hacia allá y esto que está en naranja que ve hacia allá, los dos van a ir acá. Entonces van a ser dos copias de la misma imagen, ¿verdad? Si nosotros vemos una imagen con dos árboles, el árbol de la derecha va a estar en esta parte de la imagen. Las dos copias de ese árbol, de la visión de ese árbol, van a ir juntas. ¿Por qué? Porque se van a procesar juntos para nosotros poder ver el árbol en 3 dimensiones. Y este otro vamos a tener, y en este otro cintilla óptica vamos a tener el otro árbol, la otra imagen, la otra mitad de la imagen. ¿Tá? Van a viajar, dijimos, y van a ser más internos para llegar a esto que son los cuerpos geniculados laterales. Y muchas veces el libro te dice cuerpo geniculado lateral, pero no te aclara que el cuerpo geniculado es parte del tálamo. ¿Tá? Es una formación que es parte del tálamo. Si bien es como una saliente, sí lo que habla de tálamo óptico muchas veces el libro. Y por último, la cuarta neurona, ¿tá? va a estar en la corteza del lóbulo occipital. ¿tá? Entre el núcleo geniculado y el lóbulo occipital hay unas radiaciones, ¿tá? que se llaman radiaciones ópticas, y van a llegar ahí. Y de todo el polo occipital, la parte que va a ser la parte visual primaria, porque todo el resto va a ser secundaria, está a los lados de la cisura calcarina. ¿tá? A los lados de la cisura calcarina. Acá vemos en verde lo secundario y en amarillo la corteza visual primaria. Fíjense en cara interna del occipital. ¿tá? Con eso pasamos a olfato. Olfato dijimos que lo íbamos a pasar bastante rápido porque no hay muchas cosas anatómicas que nosotros no hayamos visto antes. Porque nosotros hemos visto ya cómo están formadas las fosas nasales. Nosotros en el techo de las fosas nasales, en la mucosa, nosotros le decimos que está la mancha amarilla, que es la parte de la mucosa donde van a estar los receptores del olfato. ¿eh? Después nosotros habíamos hablado que a través de la lámina cribosa van a atravesar los filetes del nervio óptico para llegar a esto que es el bulbo olfatorio. ¿eh? Entonces, de acá, de olfacción, no hace falta mucha parte anatómica, si lo que más vamos a concentrarnos en lo que es la vía. Y fíjense, este sentido, que es el filogenéticamente más antiguo, es distinto al resto de los sentidos. ¿Por qué? Porque es el único que, primero que todo, su receptor y su primera neurona es la misma célula. Hasta ahora, y cuando veamos también oído y equilibrio, las primeras neuronas no son la misma célula que el receptor. En este caso sí son todo lo mismo. ¿tá? Estas células receptoras van a estar en la mucosa olfatoria, van a emitir sus axones que van a atravesar la lámina cribosa del etmoides para llegar acá al bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio no va a ser tan simple como la otra, que va a decir hay un relevo de células. No, acá en realidad no hay una sola célula, sino hay 4 tipos de células, de las cuales hay 2 que son las células mitrales y las células en penacho son las 2 más importantes. Pero las mitrales son las que principalmente van a llevar la información a través de la cintilla o tracto olfatorio. La cintilla olfatoria o tracto olfatorio. Y allí a dónde se van a ir. Y bueno, van a seguir distintos caminos porque ya es como esto es más como una prolongación del cerebro, entonces ya hay centro de procesamiento acá. Entonces, algunas fibras dentro nomás de la cintilla óptica van a encontrar esto que está acá, que es el núcleo olfatorio anterior. O sea que ya dentro de la cintilla óptica ya hay procesamiento. ¿verdad? Pero a su vez la cintilla óptica
cuando llega cerca de la cisura cilios se va a dividir en dos partes, un contingente medial, uno lateral, o estría lateral y estría medial. La estría medial principalmente va a pasar por la comisura blanca anterior hacia el lado contrario, y la otra se va a internar más que nada a nivel del hipocampo, ¿tá? Entonces vamos a tener una corteza primaria, que es está en la porción ventral del giro parahipocampal, en la cara inferior del cerebro, y la corteza secundaria va a estar en la cara medial del lóbulo frontal, cerca de lo que es el giro del cíngulo, que son las que se van a haber cruzado. Creí que tenía una imagen de eso, pero bueno, no importa. Salimos de olfato y pasamos a oído. El oído es el órgano no solamente de la audición, sino también del equilibrio. Entonces nosotros antes al octavo par lo llamamos auditivo, pero hoy en día se habla de vestíbulo coclear o estatoacústico, porque es lo más correcto, porque cumple las dos funciones. La parte vestibular va a recoger lo que es la parte del equilibrio, y la coclear de la audición, ¿tá? Acá nosotros vemos, esto es todo el oído. Vamos nosotros para su estudio dividirlo en una parte externa, que es la oreja y este conducto auditivo externo hasta el tímpano, una parte media, que es toda esta de la caja del tímpano, que está comunicado por la trompa auditiva de Eustaquio con la faringe, y por último esta otra parte que está acá bien metida adentro, que es el oído interno. Acá vemos de nuevo oído externo, oído medio y oído interno. En cuanto al oído externo, podemos decir que está formado por la oreja o pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. La oreja, fíjense, está constituido por un cartílago, ¿tá? Dice articular ahí, pero no, un cartílago flexible. Como todo cartílago es avascular, está nutrido por inhibición de los tejidos que los rodean, está revestido por piel. La piel de la cara lateral, que es la que nosotros vemos acá, está generalmente más íntimamente pegado al cartílago, tiene muy poco tejido laxo entre medio, mientras que la parte interna, que es la parte que está detrás de acá de la oreja, es mucho más laxa. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ante un traumatismo de oído, un hematoma puede despegar la piel del cartílago, y este cartílago queda sin nutrición y por ende se degrada, entonces pierde su forma, ¿tá? Muy común en jugadores de rugby, que se golpean mucho las orejas. Dentro de la anatomía de la oreja vamos a ver que tienen distintos elementos, distintos surcos que vamos a describir. Por ejemplo, este es el hélix, perdón, este es el hélix y este es el antihélix, este es el trago y este el antitrago. En el fondo tenemos una superficie lisa, que es la concha de la oreja, que eso va a desembocar aquí en el conducto auditivo externo. A su vez también tenemos el lobulillo de la oreja. Esto es variable de persona a persona. Lo importante es que todo esto sirve como un embudo que va haciendo que las ondas sonoras que capta van a ir siguiendo estos surcos, van a llegar acá y van a terminar entrando en el conducto auditivo externo. O sea, estos nos ayudan a poder oír bien. Esta inervación, fíjense, está dada principalmente por no tres nervios, sino tres orígenes. La parte en celeste está por el trigémino, la parte amarilla por el nervio facial, y ahí yo me detengo. Generalmente en todos lados te respetan lo que es la concha auditiva, que es del facial, pero muchas veces hay algunos libros que hablan de que parte del conducto auditivo externo es parte del facial. Esto es un poco variable, cada libro te lo pone un poquito distinto, pero lo importante es que uno siempre tiene que tener en cuenta que el facial tiene una porción que es sensitiva, no es motor puro, y está acá, está en el oído externo, ¿ya? Y el restante que está en rosa es el plexo cervical. Fíjense, tiene tres orígenes distintos toda la inervación sensitiva de esta zona.
En cuanto a la vascularización, principalmente por esta arteria que pasa por delante, que es la temporal superficial, y esta que es la auricular posterior, rama colateral de la carótida externa. El conducto auditivo externo podemos decir que podemos dividirlo en dos porciones. Una porción más externa, que sus paredes son formadas por cartílago, y una porción interna, que sus paredes están formadas por hueso. De las dos maneras, lo que nos interesa es que la piel se une íntimamente al cartílago o al hueso, en los cuales, en caso de inflamaciones de esta zona, de irritaciones, por ejemplo, si nosotros lo limpiamos mucho con el cotonete o nos raspamos, se puede inflamar, y esto no se puede hinchar hacia afuera, se hincha hacia adentro y reduce la luz del conducto auditivo y se puede tapar. Entonces, por eso hay que cuidar bien los oídos y no tampoco escarbar tanto en el oído. Va a tener más o menos 2 o 3 centímetros de largo. Tiene forma descitálica, que quiere decir que no es totalmente derecho. Entonces nosotros muchas veces, si queremos revisar el oído de un paciente, tenemos que traccionar la oreja hacia arriba y hacia atrás un poquito para poder rectificarlo y ver bien hacia atrás. Y es oblicuo hacia adelante y hacia adentro. Y eso es importante, ¿por qué? Porque veo muchas veces que se pone el estetoscopio al revés. Y las ramas de estetoscopios van señalando en el sentido del conducto auditivo externo para que se ubiquen bien adentro y no molesten. Entonces tienen que estar ubicados hacia adelante. Fíjense, acá está rectificado, se está traccionando para poder ver bien. En su interior hay pelos y glándulas sebáceas y ceruminosas que van a producir la cera, que sirve principalmente como todo esto, como el moho, como todo, que para que las impurezas se peguen ahí y se van a ir siendo expulsados. Hay pacientes que por distintos motivos no tienen un buen clearance, no se elimina tan bien esta cera de oídos, y por ende lo que termina pasando es que se tapa. Acá vemos una imagen típica que un conducto auditivo interno inflamado. Fíjense cómo están hinchadas las paredes y como no se pueden extender hacia afuera porque tenemos un armazón muy rígido, se hinchan hacia adentro y disminuyen la luz del conducto auditivo. Llegamos al final, que es el tímpano. El tímpano, hay algunos libros que lo describen del lado del conducto auditivo externo, otros del lado del conducto auditivo interno. Esto está acá porque el Moore lo describe del lado del conducto auditivo externo, pero vamos a ver que tiene varios elementos que lo vamos a tener que recoger de nuevo en el conducto, en el oído medio. Es una membrana redondeada de más o menos de 1 centímetro de diámetro. Es ligeramente cóncavo hacia el conducto auditivo externo, y tiene una depresión cónica en el centro, que es el ombligo. Y ese ombligo no es solamente lo que es el vértice del mango del martillo, porque fíjense, esto es el tímpano, y en su interior tiene el mango del martillo que está acá, y esta es la apófisis lateral del martillo. Cuando vibra el tímpano, mueve el martillo, lo hace vibrar porque está pegado ahí. Nosotros también vamos a poder diferenciar que desde acá, que está entre el pliegue anterior y posterior del martillo, va a dejar una parte hacia arriba que es más flácida y una porción hacia abajo que es tensa. Y hay una porcioncita acá, que esta es la porción más anterior, que se le llama cono de luz. Y el cono de luz porque nosotros cuando vemos con un otoscopio dentro del oído es la parte que nos va a reflejar luz. Acá vemos un tímpano normal, obviamente está magnificado. Nosotros con un otoscopio en el consultorio no lo vamos a ver tan lindo y tan nítido. Acá tenemos el mango del martillo, acá tenemos el ombligo, este es el cono de luz, esta parte de arriba es la porción flácida. Y esto es un tímpano que está un poco está inflamado, no se ve bien porque se ve medio borroso, pero está más opaco y está un poco más colorado el tímpano. Pasamos ahí con el tímpano lo que es el oído medio. Y el oído medio vamos a estudiar que es una cavidad dentro del peñasco, que
nosotros vamos a decir que es medio cuboidea, en realidad tiene una forma un poco más, tiene una forma distinta, tiene una forma un poco más irregular, pero nosotros para estudiarla podemos dividir 6 caras para describir cada una de ellas, y va a tener un contenido que son principalmente los huesecillos del oído, ¿no? Va a tener otros elementos, sí, un plexo nervioso, el nervio cuerda del tímpano, ¿tá? Y los músculos que van a dar tensión a estos huesecillos, ¿tá? Acá me gusta más esta imagen. Este es el oído medio. Fíjense, están los huesecillos. El martillo está metido acá en lo que es el tímpano. Cuando vibra, hace vibrar esto, que hace vibrar a este que es el yunque, y va a hacer vibrar al estribo. Entonces nosotros tenemos que dividir esto en 6 paredes, perdón. Un techo, que fíjense, está acá, que va a dar con la cara anterior superior del peñasco. Nosotros cuando estudiamos el peñasco, en la cara anterior superior había una superficie que le decimos tegmen tympani. Ese se llama tegmen tympani justamente porque es el techo de la cavidad timpánica o oído medio. Entonces esto es el tegmen tympani hacia arriba. Hacia abajo, fíjense, dice pared yugular. ¿Por qué? Porque donde está la fosa yugular, donde está el golfo de la vena yugular, ahí sería la parte inferior de la pared de la cavidad timpánica. Va a tener una pared lateral que es membranosa, porque está formada por el tímpano justamente. Una pared medial que da hacia estos elementos que nosotros llamamos pared laberíntica. Va a estar principalmente orientada hacia esto que es el laberinto, pero también en supermedial está esto. Entonces acá nosotros vamos a encontrar varios elementos. Primero que todo tenemos esta saliente que está acá, que es el promontorio, ¿tá? Que el promontorio no es nada más y nada menos que una sobreelevación que hay porque allí da la primera vuelta del caracol, ¿tá? Entonces ahí levanta. Después también vamos a tener dos ventanas, la ventana coclear y la ventana vestibular, ¿tá? Esto que está acá es la ventana vestibular, porque da el vestíbulo del oído interno, y acá va a tener otra ventana que es la ventana coclear, porque es lo que viene de acá del caracol o cóclea. Hacia atrás vamos a tener, fíjense, esto es cabeza del martillo, esto que estaría el oído medio, esto es una tomografía, y hacia atrás tenemos la pared mastoidea, porque va hasta la mastoides. Pero esa mastoides, nosotros siempre habíamos dicho que adentro están formados por senos mastoideos. Estas son las celdillas mastoideas que están ahí. Entonces la pared posterior tiene un orificio que es el aditum adantrum, que es la entrada a las celdillas mastoideas. Y por último tenemos una pared carotidia o anterior. Y no encontré una imagen tan linda para verlo, pero acá, en esta imagen que está acá, se ve la arteria carotidia interna que ingresa por el conducto carotidio para entrar hacia el cráneo. Hace como una curva allí, y esa curva va a estar principalmente por delante del oído medio. Este es el oído medio, ¿no? Este es el tímpano, estos son los huesecillos, y por delante estaría eso. Nosotros acá estaríamos viendo un poco del lado lateral, pero también un poquito en medio de atrás. Acá también vamos a encontrar el orificio de la tuba auditiva, ¿verdad?, que va a conducir hasta la faringe, y esto que está acá, que es el músculo extensor del tímpano, ¿verdad? Tuba auditiva. Acá tenemos el orificio de entrada del conducto carotidio. Y bueno, pero me volví sin querer un par de imágenes más. El contenido está formado por 3 huesecillos, ¿tá? Este es el martillo, se le dice martillo porque tiene como un mango y después tiene una cabeza grande, entonces se lo asemeja a un martillo. El yunque, que fíjense que tiene una forma más o menos
de un trapecio, un trapezoide, y un yunque de un herrero tiene esa forma más o menos. Entonces, se semeja a un yunque, y el que es más parecido al nombre que tiene, que es el estribo, que es muy parecido a lo que son un estribo de las monturas de los caballos. Tiene una superficie redondeada y tiene, fíjese, un arquito que lo conecta hacia arriba, ¿no? Acá se lo ve lindo el estribo. ¿Cuál es la función de estos huesecillos? Nosotros, cuando las ondas sonoras son captadas por la oreja, son canalizadas hacia el conducto auditivo externo, chocan contra el tímpano y hacen vibrar el tímpano. Esto que hace vibrar el tímpano, esta energía que hace vibrar el tímpano, lo hace vibrar y hace mover los huesecillos. Y los huesecillos transmiten esa energía y la van a apoyar en esta superficie que es mucho más pequeña que el tímpano. Entonces, por una cuestión física, con la misma fuerza, al ser una superficie más chica, aumenta mucho la presión. Entonces, hace más fuerza, es como un amplificador que tenemos. Si nosotros, por alguna razón, se nos perfora el tímpano, tenemos un problema con los huesecillos, vamos a perder gran parte de nuestra capacidad auditiva, vamos a escuchar como si estuvieran muy lejos, porque justamente esta cadena de huesecillos no solamente transmite, sino que amplifica la señal captada. También eso es importante, nos trae a colación esto que dijimos, la trompa de Eustaquio, la trompa faringo-timpánica. ¿Por qué? Para que el tímpano vibre bien, tiene que estar la misma presión, tiene que haber dentro de la cavidad timpánica como en el exterior. Si nosotros estamos acá, escuchemos bien, pero si nos agarramos, nos subimos a una montaña, sube un auto, el auto sube rápido a una montaña alta, la presión atmosférica ahí va a ser menor, por ende, la presión dentro del tímpano va a ser mayor que el exterior, entonces el tímpano se va a bombar hacia afuera. Al estar bombado y tenso hacia afuera, va a vibrar mal, no va a vibrar bien, vamos a escuchar mal, va a doler, y como está conectado también con el equilibrio, nos podemos marear, y eso es lo que nosotros nos apunamos. ¿Cuál es la solución que te dan? Masticar chicle. ¿Por qué? Porque al masticar chicle y al tragar, lo que hacemos es abrir la trompa faringoesofágica para que se nivelen las presiones con el exterior, y de esa manera se va a ir el apunamiento, ¿no? Si nosotros descendemos de la montaña, nos va a pasar vivo, pero al revés. Va a haber más presión en el exterior que dentro de la cavidad timpánica. Volvemos a hacer vivo para que de esa manera se nivelen las presiones y podamos escuchar bien. Antes de pasar, quiero recalcar en el oído medio hay mucho más elementos. Si ustedes se pueden leer, hay mucho más elementos. Yo traté de dejar los elementos más importantes. No es tan cuadrilátero, por eso hay libros que van a empezar a nombrar un montón de elementos que hay en cada uno de las paredes, principalmente en la pared interna. De hecho, hay algunos profesores que por ahí, yo recuerdo profesores que preguntaban, que pedían nombrar 3 o 5 elementos de la pared interna. Y sí, 3 son fáciles, porque tienen la ventana oval, también llamada ventana vestibular, que es la que ocupa acá el estribo, la ventana coclear o ventana redonda, y por último tenemos el promontorio. Pero hay más elementos, más rugosidades que son muy pequeñas. Yo no me gusta darlas porque no tienen sentido cuando nosotros hablamos de anatomía clínica, y anatomía clínica para médicos generalistas, que es lo que son las universidades hoy en día, dan médico generalista, porque si alguien quiere hacer ORL o cirugía de cabeza y cuello, va a hacer una residencia posteriormente. Entonces necesitamos formar a los médicos generalistas. Dicho eso, ahí sí pasamos al oído interno. En el oído interno vamos a ver que también está excavado bien en la profundidad del peñasco. Vamos a ver que está formado por 3 partes. Primero de todo, una parte externa, una superficie externa que está excavada dentro del hueso, que va a ser el laberinto óseo, ¿no? Por dentro de ese laberinto óseo va a haber un laberinto membranoso, o sea que dentro del hueso va a haber
unos sacos donde va a haber líquido. ¿Ya? Por fuera del saco también va un poquito de líquido, pero va a haber líquido y ese es lo que es el laberinto membranoso. ¿Ya? Y a su vez, a esos dos laberintos, tanto óseo como membranoso, podemos separarlo en una parte central, que es el vestíbulo, una parte que es esta que está acá, que son los conductos semicirculares, que son los responsables del sentido del equilibrio, y un caracol o cóclea, que es responsable del sentido de la audición. ¿Tá? Primero que todo vamos a ver lo que es el laberinto, laberinto no, en el oído interno óseo, vamos a encontrar esta cavidad que es el vestíbulo. ¿Tá? Este vestíbulo tiene 5 milímetros de largo, o sea que es bien chiquito. Va a tener una ventana, que esta es la ventana oval o ventana vestibular, donde se apoya el estribo. ¿Tá? El estribo, cuando se apoya acá, también está fijado por una membrana. Cuando vibra, transmite esa vibración al movimiento del líquido que hay dentro del oído interno. ¿Tá? La cóclea es la continuación que viene hacia acá de lo que es el vestíbulo. Fíjense, hace más o menos 2 vueltas y medias. ¿Tá? También conocido como caracol. El eje, o sea, no está todo junto, sino como haciendo como una pirámide, como un cono, hace. Y el eje central donde se enrolla es lo que nosotros llamamos el helicotrema. ¿Tá? Va a haber otro elemento que es el modiolo, ¿tá? Que para entenderlo tenemos que ver qué es lo que es la rampa o la lámina espiral ósea. Voy a adelantar un poquito. Fíjense, este es un corte de una de las vueltas del caracol. ¿Tá? Tiene una pequeña rampa, esta rampa ósea, que no llega hasta la otra punta. ¿Tá? Pero cuando están todos los tejidos blandos, ¿tá? Va a estar completada por esto que está acá, que es la rampa, digamos que es el conducto, que es el conducto coclear. ¿Tá? Nosotros vamos a tener esto que va a terminar de cerrarlo y una rampa por arriba y otra rampa por abajo. Esta es rampa vestibular y esta es rampa timpánica. Esta rampa vestibular es la que, a ver, tiene imagen, no, y me volví muy atrás. Fíjense, este tabique va a formar una rampa hacia arriba, que es la vestibular, que es la que se comunica con el vestíbulo. Va a llegar todo acá y cuando llega acá se comunica con la otra rampa a través del modiolo, que es un orificio, y va a volver por el mismo y va a volver por acá. ¿Tá? Y acá en la ventana redonda, que no hay apoyado nada, hay simplemente una membrana que va a bombar. Entonces, con cada vibración, con cada movimiento que hace así el tímpano, esto se replica acá. Y el estribo, cuando presiona, hace que todo el líquido se mueva para allá, pase a través del modiolo y en esta otra rampa timpánica venga para acá y esto se abombe por acá. Cuando esto se aleja, va a traer todo el líquido para otro lado y esto que estaba bombando se va a deprimir. Entonces va a vibrar todo esto en como vibra los sonidos. ¿Tá? Y el líquido este no se va a ir a ningún lado, sino que va a estar constantemente vibrando, yendo un poquito para acá, un poquito para allá, tac, 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 como si fuera la corriente eléctrica. La corriente alterna no es que viaja el electrón de acá hasta la otra punta del cable, sino que va vibrando y esa vibración es la que se transmite, pero el electrón no se mueve mucho de ahí. ¿Tá? Esto pasa igual. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esa vibración que está acá es la que va a ser recogida por los receptores del oído. ¿Tá? Acá vemos de nuevo. En cuanto a los conductos semicirculares, fíjense, son 3. ¿Tá? Uno para cada plano del espacio. Tenemos este que está acá, que es el posterior, este que está acá, que es el anterior, y este que está acá es el lateral. Tanto el anterior como el posterior van a compartir uno de sus orificios. Entonces, dentro del vestíbulo van a haber 5 orificios y no 6. ¿Ya? Y cada conducto semicircular va a tener 2 orificios.
uno que es normal y otro que está dilatado. Entonces vamos a decir que unos son ampulares y otros que son no ampulares. ¿Por qué es importante? Porque en la parte ampular es más ancho, porque ahí van a estar los receptores del equilibrio. ¿Tá? En cada plano del espacio va a estar eso, y dentro de los conductos semicirculares membranosos va a haber como unas pequeñas piedritas u otolitos que ante los movimientos se van a mover, y en el sentido que nosotros movamos se van a mover los otolitos y nos van a decir en equilibrio hacia dónde nos movemos o hacia dónde es abajo, hacia dónde va la gravedad. Acá vémoslo de nuevo. Y fíjense, este es el anterior, este es el posterior y este es el lateral. El lateral va a tener está en un plano horizontal. El anterior y el posterior van a estar en 90 grados los dos, pero no van a estar uno en sentido sagital y otro coronal, sino que están medio inclinados. Ahora, dentro de todos estos elementos, los semicirculares, el vestíbulo y el caracol, hay otro igual, pero pero es membranoso. ¿Ah? Fíjense, los conductos semicirculares son iguales, están todos bien adheridos. Cambia acá en el vestíbulo, porque en vez de haber un vestíbulo grande, tenemos esto es el utrículo y esto es el sáculo, que son dos pequeños saquitos. ¿Ah? Dentro de estos del evento membranoso tenemos la endolinfa, pero por fuera tenemos la perilinfa. Entonces el líquido que yo decía que venía por acá, vibraba, venía todo por acá, pasaba a través de acá y volvía así, es la perilinfa. Mientras que dentro de esta rampa timpánica, de este conducto coclear, va a estar la endolinfa. ¿No? Y fíjense, ambos dos están comunicados con el exterior, ¿no? Con el saco endolinfático. Fíjense, este saco endolinfático está en la cara postero superior del peñasco. Ahí está el conducto endolinfático, porque ante un aumento de presión acá se alivia hacia afuera por ese saco endolinfático. En el vestíbulo dijimos saco de utículos, están llenos de endolinfa, por fuera hay perilinfa, conectado por este conducto endolinfático para aliviar presiones. Hay un conducto que libera la perilinfa, ¿eh? Que es el acueducto coclear o acueducto del vestíbulo, que también desemboca en la cara posterior superior del peñasco. Y volvemos a esta imagen que habíamos visto recién. Acá tenemos el conducto coclear, que es parte del caracol membranoso, con endolinfa en su interior, y tenemos acá las dos rampas, la vestibular y la timpánica, que son las dos llenas de perilinfa, que para llegar de acá hasta acá tenemos que ir hasta el final, cambiar de conducto y volver acá. Entonces, para que hacer esa vibración que habíamos dicho. ¿Sí? Acá nosotros tenemos la membrana basilar, donde va a estar el órgano de Corti, que es donde se recolecta esa vibración, se va captando y se va a recibir el estímulo auditivo. Y fíjense, acá tenemos esto que está acá, que son las ramas del nervio coclear. Y vamos a llegar acá a esto que es el ganglio coclear, que se los doy antes de ya. Fíjense, a cada lado hay un gangliecito. ¿Por qué? Porque no hay un ganglio único de los nervios del nervio coclear, sino que hay con muchos ganglios separados. No vamos a ver uno único, a diferencia del vestibular, que sí vamos a ver uno único. Volvemos a lo mismo, los conductos semicirculares, acá ahí están los otolitos, dentro de lo que son la parte ampular, y donde está acá el receptor del equilibrio. Y llegamos a lo que es la vía auditiva. La vía auditiva tiene como receptor el órgano de Corti, que es el órgano que está acá, que es la que va a recoger la vibración de la perilinfa para
para transmitirle un impulso eléctrico. Entonces, de allí va a ir esa ramita del nervio, va a encontrar el conector del corti, pero fíjense, está con cada salida, con cada partecita, hay un montón de ganglio de corti, por eso siempre los dibujos del ganglio de corti o ganglio coclear, no va a haber uno solo grande, sino que va a haber muchos chiquitos. Y de ahí va a salir conformado el nervio auditivo. Ese nervio auditivo, que es que está en el, digamos, que se termina en neurona, que está en el ganglio de corti, va a salir, va a formar el nervio auditivo, que va a llevar a través de la cinta de raíz lateral su información a lo que es el cuerpo geniculado medial. Y fíjense, acá tenemos los tubérculos codigémenos, la glándula pineal, y acá hay como dos sobrelevaciones que son de la parte, son parte del tálamo. Fíjense, este es tercer ventrículo, acá estaría el tálamo, y tenemos los cuerpos geniculados, el medial y el lateral. El lateral dijimos que era de la visión, el medial es de la audición. Aquí estaría la tercera neurona, y la tercera neurona pasaría a la corteza auditiva, que estaría acá en el lóbulo temporal. Mientras que la vía vestibular o del equilibrio es una vía que va a tener su origen acá en los conductos semicirculares. Y a diferencia de acá, que fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, han dibujado varios ganglios cocleares o ganglios de corti. El ganglio que es el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, es uno solo. Se juntan todas las ramas que vienen de las crestas ampulares, hacen un ganglio acá, donde está el cuerpo neuronal, y la segunda neurona está en el tronco cefálico, en los ganglios vestibulares. Dentro de esos ganglios, de esos núcleos vestibulares, va a salir la tercera neurona, y la tercera neurona puede viajar a distintos lugares. Puede ir al cerebelo y hacer una vía vestíbulo-cerebelosa, puede ir a la médula espinal, en una vía que ya hemos conocido nosotros como es la vía vestíbulo espinal, que es una motora extrapiramidal. Pueden ir al mesencéfalo, a los núcleos de los nervios oculomotores. Entonces va a tener distintos lugares donde va a ir. Acá vemos de nuevo. Estos son los ganglios vestibulares. Este es el núcleo del abducen o motor ocular externo. Estos son los núcleos de tercer y cuarto par. Y pueden ir para allí y para abajo, pueden bajar como vía vestíbulo espinal, o pueden ir hacia el cerebelo. Al cerebelo. Y bueno, eso es todo. Yo creo que son temas amplios y uno llega cansado ya en la última parte de la materia, pero traté de resumirlo lo más simple posible. Van a ver cuando lean el libro, así como le dije, en el caja del tímpano, por ahí en la parte del caracol y todas esas cosas, van a encontrar un montón de cosas, mucho más detalles y mucho más pequeñas cositas que están y que yo no las nombre, pero a mí me interesa que se queden por lo menos con la idea general de bien cómo es el oído. Después ustedes pueden construir un montón más, mientras más leen, más van a aprender y más van a poder agregarle detalles, pero mínimamente esta parte básica tiene que estar. Y bueno, es la idea mía de estos videos, de que ustedes con esto ya tienen toda la parte básica, toda la parte importante de la materia, y después también está en ustedes seguir leyendo y seguir agregando detalles y sacando puntos finos. Pero bueno, ya esto es una buena base para cualquiera que quiera estudiar anatomía. Así que bueno, le doy muchas gracias por acompañarme en estos videos y bueno, no será en esta misma serie de videos, pero seguramente seguiré haciendo videos y nos vemos en la próxima entonces.